Apaga la luz. Quédate completamente quieto. Si estás escuchando esto de noche, mira a tu alrededor por un segundo. Asegúrate de que la puerta de tu habitación está bien cerrada, porque lo que vas a escuchar a continuación no son leyendas urbanas ni mitos de internet. Son crónicas de personas reales que descubrieron de la peor manera posible que el aislamiento es el escenario favorito de lo inexplicable. Nuestra primera historia fue rescatada de un foro de trabajadores nocturnos que fue clausurado misteriosamente en el año 2021. La crónica pertenece a Julián. En aquel año, Julián consiguió un empleo como guardia de seguridad nocturno en un almacén de distribución a las afueras de la ciudad. El lugar era inmenso. 3.000 metros cuadrados de pasillos flanqueados por estanterías metálicas de 12 metros de altura. Su turno iba de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Durante las primeras semanas, Julián disfrutaba del silencio. Su único trabajo consistía en quedarse en la garita mirando los monitores y hacer una ronda a pie cada 2 horas. La noche del 14 de noviembre el frío era intenso. A las 3:12 de la madrugada, Julián se levantó para realizar su tercera ronda. Agarró su linterna táctica y se adentró en el sector C del almacén, la zona más antigua y menos iluminada, donde se guardaban mercancías de baja rotación. Mientras caminaba entre los pasillos oscuros, el único sonido era el eco de sus propias botas contra el suelo de hormigón pulido. De repente, Julián se detuvo. Al fondo del pasillo 4, a unos 30 metros de distancia, escuchó un crujido metálico, como si algo pesado se hubiera deslizado lentamente sobre uno de los estantes superiores. Pensando que podría tratarse de una rata o de alguna caja mal equilibrada que estaba cediendo por el peso, Julián levantó la linterna y enfocó hacia la parte alta de la estantería. No vio nada extraño, pero cuando bajó el haz de luz hacia el suelo, su corazón dio un vuelco. Justo en el centro del pasillo, donde la luz de la linterna impactaba directamente, había un rastro húmedo. Y no era agua, eran pisadas de pies descalzos, perfectamente marcadas por el polvo del suelo, que avanzaban desde el fondo del pasillo y que terminaban exactamente a 2 metros de donde él estaba parado. Lo perturbador no era solo que las pisadas estuvieran allí, sino que el rastro venía en su dirección, pero no había ninguna huella que indicara que alguien hubiera regresado. Julián sintió que el aire de sus pulmones se congelaba. Tragó saliva y, tratando de mantener la calma, habló en voz alta. Sé que hay alguien ahí. El complejo está cerrado y monitorizado. Salga con las manos en alto. El eco de su propia voz se desvaneció en la inmensidad del almacén. Nadie respondió. Julián dio 3 pasos atrás, sin quitar los ojos de la oscuridad, decidido a regresar a la garita de seguridad para revisar las grabaciones de las cámaras. Pero en el momento en que se dio la vuelta para salir del pasillo, los altavoces del sistema de megafonía interna del almacén, que llevaban meses desconectados por mantenimiento, emitieron un zumbido estático ensordecedor. A través de la estática, una voz infantil, distorsionada y extremadamente lenta, susurró una sola palabra a través de los altavoces: arriba. Julián, movido por un instinto primario de supervivencia, no miró hacia el techo. Corrió como nunca antes en su vida, escuchando detrás de él, en la penumbra de las estanterías, el sonido de algo pesado que caía desde las alturas y comenzaba a arrastrarse a una velocidad inhumana por el suelo de hormigón, persiguiéndolo muy de cerca. Llegó a la garita, cerró la puerta de seguridad con pestillo y se encerró allí hasta que los primeros trabajadores del turno de mañana llegaron a las 6. Cuando revisaron las cámaras de seguridad junto al supervisor, el monitor del pasillo 4 mostró que a las 3:12 de la madrugada las luces parpadearon durante un segundo. En ese segundo de parpadeo, una silueta extremadamente larga, con extremidades desproporcionadas y carente de rostro, descendió boca abajo desde las vigas del techo. Caminó
cojeando hacia donde Julián se encontraba y se desvaneció en el aire justo cuando la linterna lo enfocó. Julián renunció esa misma mañana. Hoy en día el almacén sigue funcionando, pero ningún guardia acepta hacer las rondas a pie en el sector C después de las 3 de la madrugada. Nuestra segunda historia nos traslada a una cabaña aislada en las zonas rurales del norte de España. Marcos, un diseñador gráfico independiente, decidió alquilar una propiedad a través de una aplicación para pasar un mes entero trabajando en su portafolio, buscando la paz que la ciudad no le permitía tener. La casa estaba rodeada de pinos densos, a 3 kilómetros de la carretera pavimentada más cercana. El pueblo más próximo estaba a 15 minutos en coche. Durante los primeros 10 días, la experiencia fue perfecta. Marcos trabajaba en su ordenador hasta altas horas de la noche en el salón, que tenía un gran ventanal de cristal de suelo a techo que daba directamente hacia la negrura del bosque. Al no haber vecinos ni contaminación lumínica, el ventanal se convertía por las noches en un espejo negro absoluto. Marcos solo podía ver su propio reflejo y el interior de la sala iluminada por la lámpara de escritorio. La noche del 23 de enero, mientras renderizaba un proyecto pesado, Marcos sintió esa incómoda y punzante sensación que todos hemos sentido alguna vez, la certeza absoluta de que está siendo observado. Al principio lo atribuyó al cansancio y al efecto del café. Intentó concentrarse en la pantalla de su ordenador, pero la sensación se volvió insoportable. Levantó la vista y miró hacia el gran ventanal. Como siempre, solo veía su propio reflejo en el cristal oscuro. Fuera, el bosque guardaba un silencio sepulcral. No soplaba ni una gota de viento. Para quedarse tranquilo, Marcos se levantó, se acercó al ventanal y pegó su rostro contra el cristal, poniendo las manos alrededor de sus ojos para romper el reflejo de la luz interior y ver qué había en el exterior. No vio nada más que árboles sumergidos en la oscuridad. Suspiró aliviado, regresó a su silla y continuó trabajando durante 2 horas más antes de irse a dormir. A la mañana siguiente, Marcos salió a la terraza de la cabaña para tomar café. Al rodear la casa y pasar junto al gran ventanal del salón, se quedó completamente paralizado. El suelo de tierra húmeda que rodeaba la ventana estaba lleno de huellas de botas pesadas. Pero lo aterrador no era que alguien hubiera estado allí. Lo verdaderamente perturbador era la disposición de las huellas. Las pisadas indicaban que una persona había caminado desde el bosque, se había parado exactamente frente al cristal y había permanecido allí de pie, sin moverse un solo milímetro durante horas. Pero el detalle que hizo que Marcos empacara sus cosas en menos de 5 minutos fue lo que vio impreso en el propio cristal del ventanal. A la altura de sus ojos, en la parte exterior del vidrio, había marcas perfectas de 2 manos grasientas y la frente de un rostro humano estampada contra el cristal. Alguien había estado pegado al vidrio, mirando fijamente hacia el interior de la sala iluminada, observando cada movimiento de Marcos durante toda la noche. Y lo peor de todo, la noche anterior, cuando Marcos se había acercado al cristal para mirar hacia afuera y pensó que no había nada, estuvo a solo 2 centímetros de distancia, cara a cara, separados únicamente por un delgado vidrio de los ojos de un desconocido que lo miraba desde la absoluta penumbra. Marcos nunca regresó a esa cabaña. La policía local investigó el lugar, pero las huellas se perdían en la profundidad del bosque denso, sugiriendo que quien quiera que fuese ese hombre conocía perfectamente los puntos ciegos de la zona y probablemente sigue esperando a su próximo inquilino. La última historia de hoy nos la cuenta Elena, una conductora de camiones de reparto que cubre rutas nocturnas. Ella asegura que la carretera es un lugar donde las dimensiones parecen volverse delgadas por la noche, permitiendo que cosas que no pertenecen a nuestro mundo caminen por el arcén. Era octubre de 1998. Elena conducía por la Ruta Nacional 9, una carretera secundaria mal asfaltada y sin iluminación que cruza una zona desértica. Eran las 2:45 de la mañana. No había tráfico,
Elena no había cruzado un solo vehículo en los últimos 50 kilómetros. La radio del camión solo sintonizaba estática, así que decidió apagarla y concentrarse en las líneas blancas que los faros devoraban en el asfalto. A lo lejos, en el arcén derecho, los faros del camión iluminaron la silueta de un hombre. Vestía una chaqueta vaquera descolorida y tenía el brazo levantado con el pulgar hacia arriba, solicitando transporte. Elena, siguiendo los protocolos de seguridad de su empresa y el sentido común, jamás recogía extraños en la carretera, y menos a esas horas. Pasó de largo a unos 80 kilómetros por hora, mirando fijamente al hombre por la ventanilla mientras lo adelantaba. El tipo tenía la cabeza gacha, oculta bajo un gorro, y no se movía al paso del pesado camión. Elena lo dejó atrás y miró por el espejo retrovisor central. Vio como la silueta del hombre se desvanecía en la oscuridad a medida que el camión se alejaba. 10 minutos después, tras recorrer unos 15 kilómetros en línea recta, los faros del camión volvieron a iluminar una silueta en el arcén derecho. Elena redujo un poco la velocidad, frotándose los ojos, pensando que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Pero no era una alucinación. Era exactamente el mismo hombre. La misma chaqueta vaquera descolorida, la misma gorra y la misma postura con el pulgar levantado. Era físicamente imposible que un peatón hubiera adelantado a un camión que viajaba a 80 kilómetros por hora en una carretera sin desvíos. Sintiendo una oleada de pánico, Elena aceleró a fondo, pisando el acelerador hasta los 110 kilómetros por hora. Pasó junto al hombre rozando el límite del asfalto. Esta vez, al mirarlo por el retrovisor de la puerta, vio algo que casi le hace perder el control del volante. El hombre levantó la cabeza lentamente. No tenía rostro. Donde debían estar sus facciones, solo había una superficie de piel lisa, pálida, tensada como un tambor. Elena comenzó a rezar en voz alta, manteniendo el camión a máxima velocidad, deseando con todas sus fuerzas llegar a la estación de servicio que se encontraba a 30 kilómetros de distancia. El motor del camión rugía en mitad de la noche desierta. 5 minutos más tarde, el motor falló. Las luces del cuadro de mando parpadearon y el camión comenzó a perder velocidad gradualmente hasta detenerse por completo en mitad del arcén oscurísimo. El silencio que se apoderó de la cabina fue instantáneo y violento. Elena intentó arrancar el camión 1, 2, 3 veces. El motor de arranque giraba, pero el vehículo no respondía. Presa de una crisis de ansiedad, se encerró en la cabina, subió las ventanillas al máximo y agarró la barra de hierro de seguridad que guardaba debajo del asiento. En ese momento, escuchó un golpe seco en la parte trasera del remolque del camión. Luego, el sonido de algo metálico que se arrastraba por el lateral del camión, avanzando lentamente hacia la cabina. Elena se encogió en el asiento, cerrando los ojos con fuerza, tapándose los oídos. Escuchó como unos pasos pesados subían los peldaños de la puerta del conductor. El camión se balanceó levemente por el peso. Durante 2 minutos que se sintieron como 2 siglos, Elena escuchó unos dedos largos rasgando el cristal de su ventanilla exterior. Un sonido agudo, insoportable y acompañado de una respiración profunda y húmeda que se filtraba por las rendijas de la puerta. La cosa que estaba allí fuera quería que ella abriera la puerta. De repente, el camión arrancó solo. Las luces se encendieron de golpe y el motor volvió a la vida con fuerza. Elena no miró a la ventanilla, enganchó la primera marcha y aceleró a fondo, dejando atrás la silueta que permanecía de pie en mitad de la carretera. Cuando llegó a la estación de servicio y los mecánicos revisaron el vehículo a la luz de los focos, descubrieron que todo el lateral izquierdo del camión y el cristal de la ventanilla de la cabina estaban cubiertos de arañazos profundos, como si garras de hierro hubieran intentado desgarrar el metal. Pero el detalle más aterrador estaba en el parachoques trasero. La matrícula del camión había sido doblada por la mitad con una fuerza brutal y sobre el metal oxidado estaban grabadas 3 palabras toscas: te veo luego.
Las 3 personas de estas historias compartían una cosa en común. Todas creían que estaban completamente solas en mitad de sus rutinas. Todos creían que la oscuridad que los rodeaba estaba vacía, pero la realidad es que la penumbra nunca está vacía. Solo espera que te quedes aislado, a que apagues la luz de tu habitación o a que te sumerjas en la pantalla de tu móvil para manifestarse. De hecho, mientras has estado escuchando mi voz y leyendo estas palabras en la pantalla negra, tu mente se ha desconectado de tu entorno actual. Te has concentrado tanto en la oscuridad que no te has percatado de los sutiles ruidos que han estado ocurriendo a tu espalda en los últimos 5 minutos. No mires atrás todavía. Espera a que el vídeo termine. Si te apasiona el terror psicológico real y quieres ser de los primeros en unirte a esta comunidad para recibir las crónicas que el mundo intenta ignorar, suscríbete al canal. Deja tu experiencia en la sección de comentarios si alguna vez has sentido que no estabas solo en una habitación vacía. O dinos cuál de estas 3 crónicas te ha hecho mirar hacia tu ventana esta noche. Mantente en la penumbra, mantente alerta. Nos escuchamos en la próxima emisión.